Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Cronograma de clases. ¿Ya? Yo sí nos acaba de mandar el doctor Paucar. Vamos a hablar hoy día de dos temas importantes, lo que es ingésticos. Vamos a ver la importancia de qué sustancia es la que han ingerido no solamente los pacientes pediátricos, sino también los pacientes adultos. Y en cuerpo extraño también, ¿no? Es igual. Hay hay algunos objetos que son muy frecuentes en ingesta, especialmente en la población pediátrica. A ver, vamos a presentar. ¿Se ve la presentación? Ya vamos a hablar de ingesta de cáusticos. Bueno, acá vamos a presentarles unos casos clínicos iniciales para que tengan una idea. Tenemos el primer paciente, un paciente varón de 6 años que ingiere de forma accidental un cáustico, apareciendo de forma inmediata dolor torácico y cialorrea. ¿Ya? Entonces, es evaluado de forma inmediata por un médico de un centro de salud, donde se aprecia algunas lesiones aisladas, eritematosa, especialmente en orofaringe. Se refiere al hospital para que se le haga un estudio mucho más exhaustivo. En las primeras 12 horas de ingreso se realiza una endoscopia al paciente para valorar las lesiones esofágicas y establecer aparentemente descamativas, que es más que todo fibrosis a nivel de la mucosa. Se indica dieta líquida y sale de alta a las 24 horas. No hay un compromiso durante su alimentación. Entonces, el primer caso es un paciente pediátrico que de forma accidental pueden tomar algunas sustancias, ¿no? Entre ellos los cáusticos, ya sean ácidos o álcalis. En este caso es una mujer de 25 años de edad, previamente sana, quien consulta al servicio de emergencia por presentar sensación de pirosis, dolor abdominal, posterior a la ingesta de cáusticos, ácido muriático, de forma voluntaria. Por problemas personales, aparentemente, hay voluntaria, toman una lejía, ácido muriático, etc. Al ingreso se encuentra la paciente quejumbrosa, depresiva, con ligero dolor abdominal, especialmente en el epigastrio, signo de irritación peritoneal, sin otros hallazgos en el examen físico. El tórax aparentemente normal, sin ninguna lesión, ningún enfisema a nivel mediastinal, ni enfisema subcutáneo, radiografía simple de abdomen normal, endoscopía. Se le hace la endoscopía o acción eritematosa traquealizada, ¿no? Parece la tráquea en anillos. Edema, eritema con membranas friables. No hay mucho compromiso aparentemente en el esófago. Pero a nivel de antro vemos una lesión mucho más necrótica, con bastante fibrina, inclusive con una estenosis a nivel de... En este momento, y cuando pasa el tiempo, los días constantes, se realiza una nueva endoscopía donde se encuentra cicatrices fibróticas a nivel de antro con retracción importante y una estenosis pilórica, ya que le va a dar un síndrome pilórico.
come, vomita, ¿no? Y no pasa de forma adecuada. Entonces, es muy importante este tema, ya que ustedes cuando sean médicos generales, cuando hagan su serum, en periferia van a encontrar bastante de ingesta de cáusticos, ingesta no solamente cáusticos, ya sea lejía o ácido muriático, o algún tipo de ácido, sino también ingesta de sustancias desconocidas, como campión, algunos insecticidas, paratión, el metaminofos, que es comúnmente llamado ese que mata, que te va a dar un síndrome intermedio, etcétera, ¿no? En este caso, en la parte de gastroenterología, las ingestas más comunes son los cáusticos. El 80% de la ingesta en niños de las lesiones por cáusticos ocurren en menores de 5 años y es de forma casual, ¿no? Por un descuido aparentemente de los papás o de los cuidadores. En los adultos, en su gran mayoría, quieren suicidarse. De que sea una ingesta accidental es un poco difícil, mayormente ya está prevenida esa ingesta. Estas imágenes son importantes. Acá vemos una botella de Coca-Cola, un enlatado y una bolsa aparentemente de harina, azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los problemas más grandes que los niños tienen al momento de ingerir alguna sustancia cáustica es que los papás, no sé si por ser tan burros o no, ponen ácidos, ponen lejías en botellas de sustancias conocidas, ¿no? Como en este caso, Coca-Cola, aparentemente una sustancia cáustica, y el paciente se puede tomar pensando que es Coca-Cola, ¿no? O un enlatado donde hay alguna fruta, igual también se tome el paciente de forma accidental. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que explicar bien al paciente, al papá. Cuando nace un niño hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos en las botellas más conocidas. Los tipos de agentes cáusticos son ácidos y álcalis. Los ácidos, como los limpiadores de sanitarios, piscinas, el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, el fosfórico, ácido oxálico, productos industriales, ácido nítrico, agua oxigenada, ácido crómico, etcétera. Todos los ácidos son sustancias cáusticos de tipo ácido. Y los álcalis, a la cabeza la lejía y productos afines de productos industriales. También vemos el hidróxido de sodio, la soda cáustica, hidróxido de potasio, alisadores de cabello, donde hay hidróxido de calcio, hidróxido de litio, detergentes de vajillas, etc. El amoníaco incluido. Entonces, ¿son importantes estos puntos? Sí, porque de acuerdo a lo que el paciente o el familiar nos diga, nosotros vamos a actuar y vamos a suponer dónde podría estar la lesión. En la fisiopatología, a nivel del ácido, va a haber una coagulación proteica, pérdida de agua, se va a formarse un escar en la mucosa, pero tiene un menor poder de penetración y lesiona más. Implicación de las grasas, trombosis capilar, desnaturalización de las proteínas, retención de agua, quemadura térmica por hidratación, y tiene un gran poder de penetración, o sea, lesiona tejidos más internos, inclusive el álcali. El ácido, donde lesiona más, es a nivel de estómago. El álcali lesiona más en el esófago. La cantidad ingerida y el tiempo que va a permanecer en contacto con las mucosas. El cuadro clínico, vamos a tener una fase aguda, donde va a tener un dolor local inmediato, odinofagia, vómitos y náuseas, edema, úlceras, mucosa, etc.
puede presentar disnea, cialorreas, estridor, forma de presentación grave, puede presentar un shock. ¿Y por qué se complican los pacientes? Porque el papá o el cuidador le hace vomitar al paciente, ¿no? Si el paciente ha tomado álcali o ácido, no tenemos que hacerle vomitar, ni tampoco hacer o querer hacer un lavado gástrico. El hecho de que regrese el álcali o el ácido hacia la parte del esófago lesiona mucho más ese esófago y puede producir, a la larga, pues el paciente puede morirse, ¿no? Hemos hablado de mediastinitis, peritonitis, neumonitis. Y vamos a tener una fase crónica o de secuela, donde vamos a ver cuando ya hay una remodelación celular en el tejido inflamado y muchos de ellos terminan con estenosis. Cuando es con álcalis, va a empezar a tener el paciente disfagia, estenosis esofágica, la saciedad precoz, vómitos, baja de peso cuando hay una obstrucción gástrica, especialmente cuando es ácida, o el ingesta ha sido por un ácido y la lesión ha sido más a nivel de píloro. Ojo, un carcinoma gástrico es de 1000 a 3000 veces mayor que la población en general. O sea, el riesgo de un paciente que ha consumido álcali es alto en relación a la población general para producir algún tipo de cáncer. El diagnóstico clínico, sin examen físico, es importante evaluar enfisema subcutáneo, evaluar mediastinitis. Tenemos que analizar bien el producto ingerido, porque de acuerdo a eso vamos a actuar. Se hace una imagen, una radiografía de tórax y de abdomen pensando en una posible perforación. Si es muy necesario una tomografía cuando hay fístulas mucho más grandes o enfisemas a nivel de la radiografía de tórax. Y después una endoscopía digestiva alta, ¿no? Para definir la característica de la lesión. La endoscopía se tiene que hacer entre las 6 y 24 horas, no más allá de las 40. La mucosa, la localización de la lesión, extensión y la severidad. ¿Cuándo va a haber una contraindicación? Cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior. Los signos y síntomas de perforación, inestabilidad, shock o más allá de las 48 horas. Los criterios endoscópicos que vamos a encontrar o las lesiones va a ser de acuerdo a la clasificación de Sargar. Sargar 0, 1, 2, 3, 2A, 2B, 3A, 3B, ¿no? De acuerdo a los hallazgos endoscópicos, bueno. Y a mayor Sargas, mayor el 65%, extensas áreas de UL, se va a encontrar en endoscopía extensas áreas de ulceraciones y necrosis en la mucosa. Entonces, acá vemos, de acuerdo al Sargar, un Sargar 0 es la mucosa normal, inflamación, no hay mucha fibrosis. Sargar 2 veces cada vez empieza a haber mayor fibrosis, mayor compromiso de la mucosa. Y acá vemos un Sargar 3A, 3B, donde ya hay necrosis inclusive del tejido. Y el riesgo y el pronóstico pues es malo, ¿no? En la radiografía podemos encontrar imágenes de aire a nivel de la cavidad abdominal, donde nos indica de que hay perforación abdominal o perforación de víscera hueca. Y estas son imágenes de aire, que nos indica lesiones a nivel abdominal o perforación hacia la parte del abdomen. Acá vemos enfisema mediastinal. Acá hay enfisema, donde nos indica perforación a nivel esofágica.
Acá una estenosis como lesión secuelar, de igual forma acá. Acá una lesión mucho más amplia, una estenosis más extensa, de igual forma en esta imagen. Estenosis casi de las 2/3 partes, inclusive el tercio superior también del esófago. El tratamiento, lo más importante, medidas generales. Ver la parte hemodinámica, intubación endotraqueal de ser necesario, infusión de fluidos endovenosos, NPO, no nos olvidemos del NPO, la parte de la dieta es muy importante, en nuestra cabeza tenemos que tener un esquema de tratamiento del NPO. Sonda nasogástrica, hay que ver cómo está la lesión. La sonda nasogástrica nos podría ayudar en cierta forma, podría ser hacer un bypass de la zona perforada para darle una alimentación, porque si hay una perforación a nivel esofágica, más que seguro de que no va a poder ingerir por vía oral un buen tiempo y vamos a tener que poner inclusive algunos stent o las secuelas van a ser mayores y el hecho de colocar una sonda nasogástrica nos va a ayudarnos a preservar la alimentación por vía oral. Pero hay que tener mucho cuidado con la colocación porque podemos producir mayor lesión. Corticoides y antibióticos profilácticos dependiendo. Actualmente no está muy indicado corticoides porque puede producir mayor debilitamiento de la mucosa y mayor complicación. La nutrición NPT, nutrición enteral, también podríamos darle por una yayunostomía. La nutrición parenteral también. Está contraindicado lo que hablamos, el lavado gástrico, inducir al vómito, carbón activado, purgantes, etc. Como secuelas, el paciente va a tener estenosis esofágica. Y es estenosis o estenosis pilórica, ¿no? Dependiendo de la característica del cáustico que ingerió. Y las estenosis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dilataciones. Las dilataciones no se hacen de inmediato, se hacen a partir de la 3ª semana, con unas bujías de Savary, que son unos tubos bien largos, de tipo silicona. Puede ser con balones, método de Turquet, periodicidad depende de cada caso, el tiempo, el momento, la frecuencia que le vamos a hacer las dilataciones. Los corticoides locales podemos utilizar, eso ayuda a disminuir la fibrosis a nivel de la lesión. Acá vemos cómo se hacen las dilataciones. Estas son las bujías de Savary. Este es el balón. Y muchas veces el paciente viene, como en estas imágenes, con lesiones de estenosis de esófago severas y tenemos que empezar a dilatar poco a poco, ¿no? ¿Cuándo se hace una cirugía? Cirugía de emergencia cuando hay una hematemesis severa, signo radiográfico de perforación visceral o abdomen agudo, necrosis cáustica extensa a nivel ya sea del estómago, a nivel esofágico, y una cirugía de reconstrucción, ¿no? Esofagoplastías, cuando las lesiones son muy grandes. Y para terminar lo que es ingesta de cáusticos, vamos a ver de que hay medidas iniciales de emergencia que tenemos que tomar en cuenta. Descartar que no haya una perforación. ¿Cómo descartamos? Haciendo una radiografía de tórax, haciendo una radiografía de abdomen. Y si habría signos de enfisema, hacer una tomografía con contraste hidrosoluble. Hay que evaluar si hay una inestabilidad hemodinámica, si tiene disna, estridor, y de acuerdo a eso valorar el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Si no tiene perforación, se le tiene que hacer una endoscopía para clasificar el Sargar de acuerdo al compromiso de la mucosa. Si tiene perforación, cirugía. De acuerdo al Sargar, si es Sargar 3B, donde ya hay necrosis, el pronóstico de manejo va a ser quirúrgico. Si es un Sargar 0, es alta. Sargar 1 a 2A, tratamiento sintomático. Sargar 2B, 3A, nutrición entera.
hasta que haya una desinflamación de la mucosa y posteriormente ver cuál es el compromiso real secuelar que va a tener esa lesión, ya sea a nivel del esófago o a nivel del estómago. Entonces, chicos, es muy importante tomar en cuenta en ingesta de cáusticos, hay que tomar cosas puntuales. Uno, la prevención, prevenir al familiar o al cuidador, especialmente el 80% aproximadamente de los casos es en menores de edad, ¿ya? En menores de edad, y eso en el hospital de niños, pues veíamos un montón de estenosis de esófago, dilataciones son muy cruentas, es fastidioso para el paciente, entonces hay que prevenir. Desde que nosotros vemos a un paciente o a un papá o un cuidador que está cuidando a un niño menor de 5 años, hay que indicarle que si por A o B ponemos sustancias peligrosas o si tenemos sustancias peligrosas en la casa, hay que poner en lugares no expuestos hacia los niños, por el riesgo de que estos pueden ingerir y pueden complicarse y hacer estenosis a la larga. El otro punto es cuando tenemos un paciente ya que ha tenido una ingesta, hay que definir qué es lo que ha tomado. Normalmente el paciente, el familiar viene y dice, ha tomado algo, ¿no? Una sustancia desconocida, no sabemos. ¿Cómo tenemos que evaluar esto? Primero vamos a descartar si es un álcali, un ácido o un cáustico, mejor dicho, o una sustancia desconocida como un veneno. Ya, para eso tenemos algunas sintomatologías puntuales, como la miosis a nivel de la pupila, tiene cialorrea, tiene congestión pulmonar, etcétera, nos indica de que esto es un veneno posible. Entonces ahí sí tenemos que hacer lavado gástrico, etcétera. Pero si al momento de examinar le vemos en la boca lesiones eritematosas o quemaduras a nivel de la garganta, a nivel del paladar, etcétera, entonces nosotros tenemos que asumir que puede ser que sea un cáustico, ya sea un álcali o un ácido. En los álcalis y en los ácidos, en ninguno de ellos se hace lavado gástrico. Ojo, eso es muy importante. Muchas veces el personal de salud, ya sea enfermera, técnico, en su cabeza tiene, si el paciente se toma algo, hay que hacer lavado gástrico de inmediato. O en la casa también sucede eso. Doctor, se ha tomado lejía y le he hecho vomitar. Mal. Peor lo complicamos al paciente. Doctor, ha tomado lo que es clásico es el ácido de batería y le he hecho vomitar. Muy mal. Se complican más los pacientes. Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, no se hace lavado gástrico, se refiere a un hospital para hacer una endoscopia y hacer una mejor clasificación de acuerdo a la lesión o de acuerdo al sargar que tenga el paciente. Y de ahí se hace pues un manejo como en este caso. ¿Alguna pregunta, chicos, en relación a ingesta de cáusticos? ¿Alguna experiencia en la familia, alguna experiencia de algún conocido, etcétera? Sí, el dióxido de cloro lesiona el esófago. A concentraciones mayores mucho más aún. Hemos tenido algunos casos de dióxido de cloro que han venido con lesiones esofágicas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando prescribimos. Es cierto de que en esta ola del COVID se ha impulsado bastante lo del dióxido de cloro, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es indicado. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a continuar con el otro tema que es cuerpo extraño. El cuerpo, como tema cuerpo extraño es muy importante, ¿ya? Es muy importante de igual forma, o sea, ser vigilantes con los niños menores de 5 o 6 años, inclusive hemos tenido casos, y muchos de ellos también han sido mayores de edad. Han estado jugando con alguna canica, han estado con una pila en la boca, han estado jugando con alguna moneda, etc. y se tragaron.
y de acuerdo al tamaño del cuerpo extraño y de acuerdo a las zonas donde tenemos estenosis esofágica, entonces se va a quedarse ese cuerpo extraño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Un día un abuelito de 78 años se tragó un higo seco sin masticar. Pero doctor, el higo seco es más pequeño y posiblemente por ahí podría no haber producido mucho problema. Sí, posiblemente, pero cuando el higo lo empiezas a humedecer, si no lo hacemos el ejemplo de que el higo seco lo ponemos al agua, empieza a hincharse, empieza a tener mayor volumen. Y eso es lo que pasó con el abuelito. El abuelito una noche anterior se había comido el higo seco casi íntegro y se lo había pasado, ¿no? Y ese higo se había quedado más o menos entre tercio medio y tercio superior, a nivel de la curvatura de la aorta, a nivel del esófago, donde hay una estenosis, y se quedó ahí ese higo. Y con la saliva nos imaginamos que ha empezado pues a crecer y a tener mayor volumen. Y para el día siguiente el paciente empezó a aspirarse, no podía pasar alimentos, se le hizo una radiografía, no salía nada, le hicimos una endoscopía y encontramos una pelota medio oscura ahí, ¿no? Pensamos una necrosis, algo así, y empezamos a perforar y nos dimos cuenta que era un higo, y al momento de sacar pues era un higo que había crecido con la humedad de la saliva. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver qué están haciendo los niños. No hay que exponerle a sustancias o aún, mejor dicho, a partículas pequeñas a los pacientes pediátricos porque tienden a meterse a la boca, ¿no? Entonces, el ingesta de cuerpo extraño a nivel de esófago es una emergencia clínica. Requiere su extracción a la brevedad posible para aliviar la sintomatología. Establecer el tránsito esofágico en forma adecuada, evitar complicaciones, aspiraciones, inclusive podemos lesionar y producir úlceras en el lugar donde se ha enclavado ese cuerpo extraño. Más frecuente en niños que en adultos, sí, pero también es frecuente en adultos mayores. Los sitios frecuentes donde el cuerpo extraño se localiza a nivel del cartílago cricofaríngeo, ¿no? Donde está el músculo cricofaríngeo, aproximadamente entre 15 y 17 centímetros de la cara superior, el arco aórtico por donde pasa la aorta, y también hay una estenosis a este nivel, también en la división de los bronquios, especialmente el bronquio izquierdo, eso aproximadamente a 27 centímetros de la arcada dental superior. Ojo, la arcada dental superior es el punto de reparo anatómico para ver a qué nivel está cada estructura. A nivel del esófago distal, a nivel del esfínter esofágico distal, que está aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de acuerdo al tamaño del paciente. Ahí también se puede enclavar el cuerpo extraño. Si pasa todo esto, la posibilidad de que más abajo se enclave es muy difícil. ¿Y qué es lo que facilita el atrapamiento del cuerpo extraño en el esófago? Aquí hemos hablado, ¿no? Algunos anillos, algunas membranas, algunos divertículos, estenosis pépticas, carcinomas. Ojo, acá también están las estenosis por cáusticos, ¿ya? Que también puede condicionar a producir un atrapamiento del cuerpo extraño o de un bolo alimenticio, ¿no? La mayoría de los cuerpos extraños que pasan al estómago son eliminados espontáneamente, a menos que tengan un diámetro mucho más grande, sean muy rígidos, muy largos, etc. Un par de veces hemos encontrado en el Hospital Orena un cepillo de dientes a nivel de estómago. ¿Cómo se lo habrá tragado? Habrá estado haciendo pues el famoso, como las espadas, ¿no? Ya está metiéndose el cepillo y se lo tragó el paciente. Cucharas o cucharillas
algunos fijadores de pelo, monedas grandes, que son desimpactadas por el endoscopio, que no puede muchas veces pasar por el píloro o van dando vueltas en el estómago. ¿Qué cuerpos extraños son muy frecuentes, especialmente en lactantes y en niños? Monedas, llaves, botones, canicas, juguetes pequeños, piezas de juguetes, alfileres, batería de reloj, huesos de ciruela, durazno. En Lima, me acuerdo que una vez, estando en el hospital del niño, vino un paciente de Cañete, la mamá con su hijita, que se había tragado su arete de plata. La mamá más preocupada por el arete que por su hija, ¿no? Entonces, porque el arete era de plata. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá, lo más peligroso que hemos tenido y que he sacado ha sido el resorte de estas pirañas que utilizan las mujeres, que se había tragado una niñita de 11 meses. El resorte de la pirañita, el metalcito, y se habían enclavado a nivel del esófago, ¿no? Entonces, mientras más puntas tenga el cuerpo extraño, la lesión es mayor. Si son pilas, también puede producir mayor lesión y perforación. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de sacar lo más antes posible las pilas. En los niños la ingesta suele ser el resultado de una curiosidad oral, empiezan a meterse todo a la boca, de forma inadvertida, no intencional. Es frecuente observar cuerpos extraños en el esófago en los niños con trastornos y parálisis cerebral, enfermedades psicológicas, etc. En los adultos hemos visto palillos de dientes, clavos o tachuelas, agujas, prótesis. Ojo, cuando ingresa un clavo o una aguja, muchas veces, si no se enclava en la parte superior del esófago y pasa el esófago y el estómago, la posibilidad de que produzca alguna lesión es menor. Es imposible que pueda producir, por más clavo que sea y por más punta que tenga, alguna lesión, porque la mucosidad gastrointestinal como que enrolla la punta de ese clavo y protege la mucosa gastrointestinal, ¿no? Entonces, y no lesiona mucho. Una de las complicaciones de las agujas y de las tachuelas o clavos es de que se pueda poner en posición transversal después de haber pasado esófago, estómago, intestino a nivel de la válvula ileocecal. Y sí hemos visto, ¿no? Se localizan de forma transversal y no puede pasar hacia colon, o demora en pasar, o muchas veces se tiene que entrar a cirugía para sacar ese clavo a nivel de la válvula ileocecal. Prótesis dentarias es muy importante. Broches de pelo, cepillos de dientes, piezas de ajedrez, que en algún momento han mencionado vídeos, y los burrieres, ¿no? Los que llevan droga, las bolsitas de droga también se obstruyen. Así es que, chicos, no hay que hacer esas cosas. La ingestión intencional de cuerpo extraño en los adultos se ve más en pacientes con trastornos psiquiátricos, problemas con alteraciones del sensorio, cuando tienen o pueden obtener algún beneficio secundario o llamar la atención, especialmente en mujeres que hacen cuadros ficticios aparentemente o se tragan pues algunos objetos para llamar la atención. Ojo, cuando un paciente se quiere suicidar, y eso también hablando de ingesta de cáusticos, cuando es mujer, muchas veces la ingesta es menor, es poca. No hay mucho volumen que pueda lesionar. Cuando es varón, la posibilidad de que se quiera matar es mucho más alto. En otras palabras, si una mujer se quiere matar es porque realmente no quiere, ¿no? Lo que quiere es llamar la atención. Si un varón se quiere matar, sí o sí, si no se le cuida bien, si no se le hace un manejo psiquiátrico y una vigilancia exhaustiva, sí o sí se va a matar el paciente.
es casi un 90%, 95% de que ese paciente sí se va a matar. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive más en los varones que se quieren matar que en las mujeres, porque ese paciente sí va a lograr su objetivo en algún momento. Entonces, la mayor frecuencia en los adultos acontece en estenosis de esófago, en esofagitis por reflujo, donde ahí encontramos pues una impactación alimentaria, ¿no? Del bolo alimenticio se impacta a nivel de esófago y eso condiciona un cuerpo extraño por impactación alimentaria. ¿Qué es lo que se puede impactar? Pedazos de carne cuando no masticamos de forma adecuada. Carnes muy grandes, macizas, la parte del pollo, chicharrón, etcétera. Hueso. Es muy frecuente cuerpo extraño y el hueso de pollo. El hueso de pollo lesiona más y se enclava más a nivel de esófago. Y los huesos de pescado se enclavan más en la parte superior del esófago, en el esfínter esofágico superior, o inclusive a nivel de la epiglotis. ¿Ya? Alambres o carnes que tengan pues algún tipo de alambre. Un día una paciente vino porque había comido tuna y para su mala suerte, no ve de que cuando recogen la tuna, los que han ido al campo, cae la tuna y muchas de las tunas caen al suelo. Y de la penca de la tuna, en la parte del suelo, pues están las puntas de sus espinas, ¿no? Entonces, y se metió dentro de la tuna una de las espinas. La paciente agarró, peló la tuna, comió y se comió con espina y todo. Y encontramos una espina enclavada a nivel de esófago. Cáscaras de huevo al momento de hacer huevo frito o poner el huevo en las comidas, a veces se nos da también la cáscara de huevo y eso a veces no nos tragamos y se queda atorado a nivel de esófago. Algunas pepas de frutas, de ciruela, el zapote, que es como el durazno. Algunos ajos enteros, pero es no muy frecuente. Algunas tabletas también que presentan algún tipo de polvo, de glutido seco. En algunos pacientes la cápsula endoscópica también se puede enclavar. ¿Ya? Actualmente ya las son mucho más pequeñas y tienen una rotación de 360 grados, pero en su gran mayoría antiguamente las cápsulas pues eran mucho más grandes. Se enclavaban no solamente a nivel de esófago, sino también se enclavaban a nivel de la válvula ileocecal. Algunos factores que contribuyen en los cuerpos extraños, especialmente en adultos, de acuerdo a la impactación alimentaria, frecuente obstrucción del esófago en los adultos mayores, generalmente fragmentos de carne, porque no mastican de forma adecuada las personas adultas mayores. Su deglución es mucho más, si no mastican bien, es mucho más lenta. Y eso hace pues de que la deglución sea mucho más lenta y condicione a la producción de de un atoramiento a nivel del esófago, ¿no? Muchos pacientes, los que ya no tienen ya dentadura, se meten la comida en la boca y pasan tal cual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado frente a qué paciente estamos. Entonces muchos pacientes pues se apuran al momento de comer y degluten fragmentos muy grandes y también con el riesgo de que se puedan atorar. Se van colocándose objetos en la boca o entre los dientes y se atoran. Tienen algunos trastornos de conducta algunos pacientes y se meten pues algunos objetos y se pasan, ¿no?
Bueno, hay algunos sujetos a nivel de la cárcel también que están encarcelados que empiezan a deglutirse agujas, navajas, y muchos de ellos, en Lima especialmente, hemos encontrado pues un paciente en el hospital Hipólito Unanue que venía del penal de San Juan del Lurigancho, que se había metido un verduguillo, ¿no? Y se pasó mala suerte, se atoró pues a nivel del esófago y tuvieron que traerlo para sacarlo, ¿no? Pacientes que tienen prótesis dentaria, que no se les retira de forma oportuna, entonces, y se le tiene que hacer un procedimiento quirúrgico, se le pone anestesia, el paciente suelta la prótesis y se atora, ¿no? Entonces, pacientes que colocan en la boca algunos frutos con sus pepas o los huesos que le dicen de las pepas, de los frutos que son de ciruela, durazno, zapote, los ajos. ¿Qué síntomas tienen los pacientes que presentan un cuerpo extraño? Especialmente los niños. Cuando un niño se pasa a algún objeto, entonces el padre se percata de que ya no está el objeto, ¿no?, con el que estaba jugando. Notan que el paciente pediátrico va a tener una sensación de ahogo, va a querer vomitar, muchos de ellos se meten la manito para tratar de sacar ese objeto porque le está produciendo ese ahogo, esa sensación de vómito. Puede haber cialorrea, puede tener un dolor a nivel de la garganta o retroesternal, acompañado de llanto. Muchos de los pacientes no sospechan el cuerpo extraño más allá de 2, 3, 4 días, donde solamente están presentando irritabilidad, no quieren comer. Incluso el otro día hubo un paciente un paciente pediátrico de 1 año y 8 meses, que se pasó un filtro de agua, esos filtros redonditos, medios fenestrados, que colocan en algunos aparatos para filtrar el agua, y se había pasado, ¿no? Y cuando veíamos, pues, como el reborde era de plástico, no salía en la radiografía, lo único que salía como una mallita fenestrada ahí a nivel de esófago. Todos pensamos que era alguna moneda, porque era media redondeada, un poco raro, una moneda media fenestrada con muy poca penetrancia, ¿no? Y se sacó y era esos filtros de agua, que sus papás, por casualidad, habían estado arreglando su terma, me parece, y el niño estaba por ahí, y se pasó, ¿no? Y después de 2 días recién se dieron cuenta. ¿Qué otra sintomatología más tiene el paciente que se traga algún objeto? Disnea, polipnia, tos, sibilancia, disfonía. Entonces, especialmente los sibilantes y la disfonía nos indican de que el objeto no solamente está a nivel de esófago y puede estar pues a nivel de glotis, que está obstruyendo tanto el esófago como la vía respiratoria, ¿no? Un problema traqueobronquial. Ojo, es muy importante también tomar en cuenta, unos 2 años después de haber terminado la universidad, estuve trabajando en el Hospital Lorena en emergencia y vino un paciente pediátrico de 2 años que estaba jugando con un globo desinflado y por estar inflando y desinflando, se trabó el globo, ¿no? Y más que trabó, se fue hacia vías respiratorias. Bueno, al final el pacientito falleció, pero hay que tener cuidado con el globo en los pacientes pediátricos, porque hay una sensación de juego que van queriendo y desinflando, ¿no? Y chupando, soplando. Pueden tragar o pueden pasarse el globo y a vías respiratorias es mucho más peligroso. Entonces, en los adultos es más posible obtener alguna información mayor de qué es lo que se ha tragado, qué tipo de estructura, de objeto, etcétera, y el comienzo de los síntomas, ¿no? Entonces, los pacientes adultos es más fácil manejar eso. El paciente pediátrico no te explica muy bien o no te dice muy fácilmente, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en la mayoría de los pacientes adultos también va a haber una impactación del bolo alimentario,
ficticio, y la ingestión de algunos huesos, espinas de pescado, el hueso de pollo. Muchos pacientes, después de haber comido su pollo a la brasa, y en Lima es muy frecuente, hemos sacado huesos de pollo y son muy cortantes y se enclavan a nivel de esófago. Algunos objetos puntiagudos, huesos que producen odinofagia, sensación de cuerpo extraño y que indican laceración de la mucosa esofágica, etc. Hay que tener cuidado. Entonces, al inicio, las obstrucciones de esófago pueden producir dolor torácico, sudoesternal, incapacidad para deglutir, arcadas, vómitos, sensación de ahogo. Entonces, los síntomas sin el antecedente de haber ingerido algo pueden ser solamente ahogos, vómitos, insalivación, la saliva un poquito teñida con un poco de sangre si ya hay alguna lesión, distrés respiratorio, estridor, dependiendo de dónde esté ubicado ese cuerpo extraño, si está a nivel de glotis, epiglotis o en esfínter esofágico superior. Los pacientes presentan bastante distrés y estridor, porque están comprimiendo vía respiratoria de forma extrínseca. El diagnóstico, la evaluación clínica es muy importante. Los síntomas del paciente también nos ayudan. Y la exploración endoscópica también, ¿no? Entonces, debe ser extremadamente cuidadosa al momento de observar la laringe, al momento de observar el esófago, porque si nosotros entramos a una sola momento de hacer endoscopía, podemos lesionar más o podemos enclavar más el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, y un examen a nivel abdominal no nos da mucha información, a no ser que el cuerpo extraño, que es muy infrecuente, haya producido una perforación o alguna obstrucción, especialmente a nivel pilórica, ¿no? Entonces, pero no es frecuente encontrar una perforación por cuerpo extraño, a pesar de lo que les comentaba. Por más que se traen agujas, tachuelas, clavos, no producen gran problema estos cuerpos extraños, entonces normalmente no se produce perforaciones, ¿no? Es importante preguntar el tipo de comida que ha comido, que ingerió el paciente, si tenía hueso, no tenía hueso, si era pescado con espinas, sin espinas, etc. Entonces, la historia ocupacional del paciente también puede tener algunos posibles peligros, como los astres, como los alfileres. Los astres, pues, ponen los alfileres en su boca y si alguien hace reír, se lo traga, ¿no? Los carpinteros también ponen los clavos y ha sido muy frecuente en carpinteros, astres o en personas que están expuestas a estos materiales, pues que se traen alguno de estos, ¿no? Ya sea clavos o alfileres o agujas. La radiología convencional nos ayuda dependiendo de la característica del objeto. Si es metálico o hueso, nos puede ayudar. Las espinas de pescado, los huesos muy pequeños, muchas veces son radiopacos, no se ven muy bien. Entonces, a su ausencia a una ausencia radiológica, si hay una sensación del paciente, no se descarta que haya un cuerpo extraño. Como en el caso de la espina de la tuna que les contaba, ¿no? La paciente decía, comió tuna y me pincha algo en el cuello. Radiografía no encontramos nada, ni siquiera una imagen sugestiva, algo pues que sea como una espina, ¿no? Porque la espina es de una característica no no muy sólida, ¿no? Entonces es tipo madera, que es radiopaca, mejor dicho. Entonces, y al momento de hacer endoscopía encontramos pues una espina de casi 1,5 centímetros que se había tragado a la paciente. Una radiografía simple de tórax y de cuello se tiene que hacer de forma rutinaria. Acá vemos unas imágenes de una moneda. A ver, les voy a
A ver, ahorita vamos a buscar unas imágenes de una pila de reloj. Mira, acá no nos olvidemos de esta imagen de moneda que es bien delimitada. No hay un halo al costado. Entonces, esto para nosotros nos indica es una moneda, ¿no? ¿De qué tamaño? Dependiendo del paciente. Si el paciente 5 años, esto puede ser pues una moneda casi de un sol o casi de 5 soles, ¿no? Pero si el paciente es un paciente mucho más pequeño, de 1 año y medio, 2 años, esa moneda, por la característica vertebral, nos podría hacer pensar que es pues una moneda de 50 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? La geografía de perfil también nos puede ayudar a distinguir algunas monedas, la localización, el esófago, tráquea o el árbol bronquial. Acá vemos varias imágenes de monedas. Muy rápido está pasando. Acá vemos una imagen de un alambre del paciente. Acá una tacha. ¿Estamos? Nivel intestino delgado. Acá también está más o menos a nivel de estómago, por las costillas, nos guiamos. A nivel de estómago, intestino. El manejo es básicamente endoscópico. El procedimiento de elección para el diagnóstico y tratamiento del cuerpo extraño es endoscopio. Se hace la endoscopía y se encuentra el cuerpo extraño y se extrae. Y va a complementar pues a la historia clínica, la radiología del paciente. Si el cuerpo extraño ya pasó más allá del estómago, lo que nos toca es esperar 48 o 72 horas que ese cuerpo extraño salga y que empiece a migrar poco a poco, haciéndoles unos controles radiológicos cada día, ¿no? Entonces, la endoscopía diagnóstica es importante para hacer una extracción si es que hay una obstrucción a nivel de esófago. Si es muy severa, mucho más aún. Diagnóstico de endoscopia. Si hay una sospecha de impactación esofágica, mucho más aún, por el o de un cuerpo extraño o de un bolo alimenticio, así como la ingestión de algún objeto filoso, puntiagudo, etcétera, que pueda producir algún daño, ¿no? Acá vemos una imagen de una moneda que está. Acá vemos una chapa que va a aparecer en un divertículo esofágico. Acá hay un divertículo. Es un hueso que es. Acá inclusive hay una lesión, ¿no? Una lesión. Ojo, uno se saca entre máximo al quinto o séptimo día úlceras, perforación, mayor compromiso. Cuerpos extraños son todos estos, una pinza ratón, pinza cocodrilo, un trípode, este es una asa, una dormia, este es un balón y este es el endoscopio con un cap. Y esta es una canastilla que se le mete ahí y esto se cierra cuando el cuerpo extraño está en el estómago especialmente y está libre, ¿no? Un sobretubo para no lesionar el esófago, especialmente para huesos, igual que esto, este CAF o sobretubo. Un cono protector igual para proteger el estómago, o el esófago mejor dicho, y no pueda lesionar. Las complicaciones son muy poco frecuentes realmente, de acuerdo del cuerpo extraño enclavado. Entonces, que pueda condicionar a producir perforaciones o rayas.
La perforación puede sucederse pues, en objetos punzantes, en huesos, en palillos de dientes, en espinas de la una lesión. Entonces acá vemos ya casi para terminar, un paciente masculino de 7 meses de México, que cursó con amenaza de aborto, etcétera, términos sin complicaciones, adecuado, desarrollo psicomotriz adecuado. Entonces, que se tragó un mes y medio previo a inicia su cuadro este paciente, con un mes y medio con tos seca, predominio nocturno, emetizante, náusea nosante, acompañada con fiebre, malestar, supurio taquicárdico, etcétera. Se le empieza a evaluar al paciente y al final se le hace una radiografía pensando que era un cuadro mucho más respiratorio y se encuentra un objeto a nivel de esófago, ¿no? Justo a nivel de tercio superior. Se le hace la endoscopía y se encuentra una imagen sólida, circular, con un agujero central. Se logra extraer el cuerpo extraño y vemos esta estructura. Los que conectan o los que tienen cable, pues esta es una estructura que en la parte central tiene una abertura, ¿no? Por eso no tenía mucha sintomatología digestiva, tomaba leche, y cuando empezó a tener mayor estridor, mayor inflamación, mayor fiebre, recién se dieron cuenta de que era esto. Entonces, es importante sacarlo, sí, lo más antes posible, siempre con el cuidado por el tiempo que ha pasado este cuerpo extraño, con un riesgo de que pueda producir alguna ulceración en las zonas de contacto, inclusive una posible perforación. Ya, chicos, entonces, lo más importante en la parte del cuerpo extraño es averiguar qué es lo que se ha tragado, especialmente el paciente pediátrico. Después de eso, hacer una radiografía de tórax y de cuello. Si en la radiografía de cuello no se encuentra nada y en la radiografía de tórax y abdomen inclusive a nivel abdominal ya encontramos el cuerpo extraño, lo que toca es esperar, ¿no? Esperar 48 o 72 horas para ver si sale. Si está a nivel de esófago, a nivel del cuello o a nivel de tórax, entonces ahí sí es importante el manejo endoscópico. ¿Ya? Entonces es muy importante extraer ese cuerpo extraño lo más antes posible. Idealmente, inclusive antes de los 5 a 7 días, porque a partir del quinto o séptimo día empieza a haber lesiones en los puntos de apoyo, en los puntos donde se ha enclavado este cuerpo extraño y empieza a producir ulceraciones, perforaciones y mayor complicación cuando se extrae este cuerpo. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? ¿Algo en relación a cuerpo extraño o en relación a ingesta de cáusticos? Chicos, ¿se han dormido, creo? Mari, ¿están? ¿Sí están? Ya. A ver, algún interrogante, algo. Estoy buscando esa imagen que les dije. A ver, chicos. ¿No hay preguntas?
A ver, no estoy en el chat, John. A ver, ¿qué pregunta han hecho? Cualquier tipo de neoplasia podría condicionar, especialmente a nivel de la unión gastroesofágica. Y ahí no solamente neoplasias de esófago, sino también neoplasias gástricas. Aumenta el riesgo de haber mayor complicación de cáncer, tanto esofágico, tanto cáncer de estómago. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, el paciente que ha ingerido cualquier tipo de cáustico, ya sea lejía o ya sea ácidos, entonces el riesgo de hacer cáncer de esófago o de estómago es mayor. ¿Alguna otra pregunta? Las complicaciones tempranas tras una perforación, idealmente, si es por cáusticos, las complicaciones van a ser pues mediastinitis, ¿no? A nivel de esófago. Y si es por cuerpo extraño, también podría condicionar mediastinitis, pero el compromiso es menor. Porque lo que va a pasar más va a ser la saliva que va a empezar a pasar por el esófago, ¿no? En un cuerpo extraño al momento de la extracción. Pero cuando es un cáustico y hay perforación, ya sea la lejía o el ácido, ingresa por esa perforación y produce una mediastinitis mucho más severa. Entonces ahí sí hay que tener mucho más cuidado, porque los pacientes muchas veces se mueren más por la complicación que por la misma perforación o por el compromiso esofágico. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Nosotros como gastros lo que hacemos es ponemos unos stent para hacer un bypass en el punto de la perforación, y esto como que cierra el punto. Pues, hay varios stent, los stent fenestrados, los stent metálicos totalmente recubiertos, que no dejan que empiece a pasar o siga pasando secreción hacia la parte mediastinal, ¿no? Y una perforación a nivel de estómago, entonces el manejo es quirúrgico. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar aire, una radiografía de abdomen, ¿no? Como hemos visto en las imágenes. Y acá lo que les quería presentar era esta imagen de un cuerpo extraño, pero que es una moneda. Mira, si acá nosotros vemos, en esta imagen, es una imagen media redondeada, ¿no? Pero tiene doble halo. Esta imagen con doble halo es una imagen de una pila tipo moneda. ¿Y cuál es la característica de estas pilas? O en general todas las pilas tienen ácido en la parte interior. Y cuando entra en contacto con la saliva, con las secreciones gastrointestinales, empieza a corroer las uniones de la pila y empieza a desprender ácido. Y el riesgo de perforación es mayor. Mira, esta es una pila con doble halo. ¿Están viendo lo que he compartido? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, se ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es diferente a esta imagen que vamos a ver ahorita? Que es de una moneda. ¿Ya? Acá, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen bien redondeada, no tiene doble halo, entonces esta es una moneda. Y la otra es una pila, ¿no? ¿Ven? Entonces, es importante este objeto porque si este objeto no se saca como máximo entre 24 a 48 horas, el riesgo de perforación es mucho más alto. Incluso en las primeras 12 horas como máximo se debería sacar este objeto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la característica de la pila, hasta 48 horas, si la pila era nueva, entonces va a aguantar y no va a salir pues
el ácido, ¿no? Pero lo más antes posible es mejor sacar esta pila para disminuir las perforaciones o las complicaciones posteriores. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Nada más? Ya, entonces lo que vamos a hacer, nos quedamos acá. En la siguiente clase, hoy ya le voy a pasarle el cronograma a la delegada de las clases para que ya tengan presente inclusive los seminarios. Y ya el próximo miércoles nos vemos. ¿Ya? Ya, chicos, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Mari, me mandas la asistencia y la grabación, por favor. A cualquiera de los dos está mi correo, si no. ¿Ya? Ya. Chao, chao.